Esta semana cerramos con las 10 buenas noticias de la economía. Estas 10 noticias importantes para el gobierno, pero importantes para la sociedad, le están empezando a cambiar el humor a la gente, o a algunas personas. Seguramente si esto se convierte en una tendencia, en los próximos meses, quizás en todo el resto del año, cambie el termómetro del humor social. Los datos macro no son otra cosa que la representación de lo que pasa en la calle, en la microeconomía. Es decir, sería el botón de muestra de todo lo que todos nosotros hacemos, miramos, vemos y decidimos, sobre todo en economía. La macroeconomía es eso, son los números que nos muestran cómo está el país. Y esta semana fue una semana de anuncios, pero también fue una semana de aciertos del programa económico. Ayer conocimos la baja de retenciones al trigo y a la cebada, pero también la promesa de baja de retenciones a la soja y prontamente el anuncio de la baja de retenciones a la industria manufacturera a partir del segundo semestre. También conocimos ayer el dato del EMAE, que fue el mejor dato de toda la semana, justamente porque nadie vislumbraba una tendencia del primer trimestre revirtiéndose de cara al segundo trimestre. Esto quiere decir que marzo dio un mejor número de lo que todas las consultoras esperaban en materia de actividad económica. Además, el Fondo Monetario le dio el visto bueno a la Argentina no solamente por el recorte y el ajuste del gasto público, sino por la marca fiscal que se impone todos los meses y que por tercer año consecutivo va a dar positivo este año. El índice de confianza del consumidor volvió a crecer. Y esto indica que sigue estando dentro de los parámetros por encima de las bajas promedio que tuvieron los gobiernos anteriores en esta época. Las proyecciones de inflación de mayo son a la baja, sobre todo en alimentos, a pesar de que el dato de esta semana de inflación mayorista dio por encima de lo esperado. Cuando despejamos la variable de combustibles, del gas y de derivados del petróleo, vemos que la inflación estuvo entre 1,1 y 1,4, depende quién lo diga, pero siempre por debajo del 2%. Esto indicaría que mayo podría llegar con un índice incluso por debajo del 2%. Los salarios en marzo fueron por primera vez o empataron por primera vez en meses a la inflación. 3,4% dieron los salarios aglutinados y 3,4% dio la inflación. Esto no significa que los salarios hoy le estén ganando la inflación, pero significa que pueden estar pegando la vuelta. Esto va a depender de lo que pase de nuevo con la inflación. Las exportaciones alcanzaron un nuevo récord histórico, está en máximos y todos los meses, según el presidente del Banco Central, va subiendo un escalón. En abril hubo superávit por más de 2.700 millones de dólares y la balanza energética representó el 50% de ese saldo. Esto no pasaba en años de historia argentina. El Banco Central está alcanzando esta semana más del 90% de la meta autoimpuesta para la compra de reservas. Está en el 50% de la acumulación de esas reservas que tiene comprometidas con el Fondo Monetario. Y además hubo dos datos interesantes que son anecdóticos a esta historia. Dos grandes inversores de Wall Street se subieron a la compra de más de 250 millones de acciones de YPF y de otras compañías argentinas como el Banco Galicia. A eso se suman otros que están en la cola para empezar a invertir en activos de la bolsa argentina. Hace algunas semanas la bolsa está mostrando algunos síntomas de recuperación. Veníamos por debajo del agua desde que empezó el año. Y los bancos privados ya anunciaron y anticiparon que la mora se amesetó y va a empezar a bajar a partir del mes próximo. Con todo esto resumimos lo que pasó solamente en 5 días hábiles, esta semana que termina hoy. Si este decálogo se repite en los próximos meses, probablemente la situación económica para los minoristas mejore y el humor social cambie. Te decía, Juli, que te iba a desarrollar y a contar un poco más de lo que ocurrió con